De nuevo volvemos con todos ustedes y de nuevo volvemos dentro del viajero cuántico con nuestro apartado de la serie Crímenes, porque de eso vamos a hablar esta noche. A los programas que ya hicimos sobre el arropiero, sobre la huella del miedo, el famoso sacamantecas, a los programas de Roma Santa o de incluso de la sangre robada de aquella condesa malvada de la que hablamos. Le siguió también el último programa que fue Los crímenes del maligno con César Alcalá, donde hacíamos un repaso pues por distintos crímenes, así como con nuestras anteriores invitadas, Ana Madrid, Noemi Torrellas, de las que hemos hablado en más de una ocasión. Pero esta noche nos adentramos con una persona que sabe mucho de crímenes desde el ámbito tanto judicial como desde del ámbito criminológico, porque es Victoria Pascual. Ha escrito un libro que edita Editorial Pinolia que se llama Familias asesinas, los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a la luz de la criminología. Y de este análisis que ella hace, que es muy exhaustivo y que es un análisis que nos vale para comprender ese ambiente familiar terrorífico, muchas veces, cómo puede que se convierte en un escenario perfecto para los crímenes más atroces. Bueno, sí, es un tema muy interesante. Familias asesinas no solo habla de asesinatos dentro de las propias familias, es decir, familiares que matan a otros familiares, sino familias que se organizan de alguna forma o se encubren unos a otros y que colaboran para matar a personas ajenas a esa familia. Los móviles son muchos. Hay crímenes de honor, hay crímenes económicos para robar a las personas, hay crímenes por odio y venganzas, por reyertas, violaciones, incluso también por ideología, y hay crímenes de personas que matan por matar, o sea, que los móviles son muchos. Y matar dentro del seno, matar, tener a la familia ahí, a veces arropa a los criminales, les da digamos, abrigo y están obligadas de alguna forma, porque son familias, a no delatar. Y esos criminales a veces pues arrastran a otros familiares a que colaboren. A veces incluso personas que hay un asesino en una familia y por amor, o por un amor enfermizo, por un amor equivocado, pues colaboran y con ese asesino les arrastra a los infiernos y les rompe la vida también. Y fíjate, Victoria Pascual se ha enfrentado en su libro Familias asesinas no en los típicos asesinatos familiares que todos podemos tener en la mente, como fue de la familia Manson y demás, sino en cosas que tal vez sean más espeluznantes. Son casos evidentemente reales e investigados por ella como criminóloga, en muchos casos investigado dentro de distintas formas, con los patrones, con las motivaciones, con las posibles dinámicas familiares que tienen que ver en todo esto, pero en este caso particular Victoria Pascual lo que hace es centrarse en crímenes que no son tan conocidos, pero que muchas veces son más horrendos de los que conocemos, ¿eh? Sí, algunos son muy conocidos y otros no tanto. Efectivamente, todos ellos son horrendos, todos ellos son espeluznantes. De alguno de ellos hablaremos en el programa, no todos, que es muy importante, es interesante que se lea en el libro, que es muy muy fácil de leer, muy ameno, porque ella no solo habla de los crímenes en general, sino de cómo era esa familia antes de cometer esos crímenes, que pudo arrastrar a esas personas, hace a veces un perfil de esas personas, de los asesinos y del entorno, y por eso es muy 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 interesante de leer. Pero tan interesante también es como leer su libro, es escuchar el programa de esta noche, porque van a salir muchos más otros temas no iba a decir al margen del libro, no, pero que con el libro tienen que ver, como con el libro preguntas que todos nos hacemos en algún momento en torno a este dilema entre el bien y el mal, a estos dilemas en cuanto a por qué el asesino es asesino y qué le incita a un asesino a
a cometer esos horrendos crímenes que muchas veces son grupales. ¿eh? Lo hemos visto en la serie no está del programa, ¿no? Sino que además cómo se incita a esa violencia familiar muchas veces desde distintas índoles y con distintos tipos psicológicos de las propias personas de un lado y de otro. Así que hay muchas preguntas Sí. que todos ustedes se hacen, seguro, en su casa sobre la criminología y sobre los asesinatos que esta noche van a salir, por lo que creo que deben de escuchar el programa. Sí, por supuesto, cuando el título Familias Asesinas puede llevar a confusión, puede pensarse, bueno, claro, las mafias, la mafia italiana, las mafias chinas, las mafias de donde quiera que sean, pero claro, eso también hay casos de familias mafiosas que son organizadas, pero hay muchos más casos que esto. Lo dejamos aquí y vamos con el programa de esta noche. Seguimos la huella de algunos asesinos. El viajero cuántico. Otra manera de conocer la historia. Asesinatos. Homicidios. Asesinatos en serie. Historias. Muertes. Leyendas. Mitos. Pues con nosotros Victoria Pascual, esta soriana, es criminóloga, socióloga y docente con una dilatada trayectoria en el ámbito de la criminología y la victimología. Autora de Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Piloria, que salió en el año 2023, hace muy poquito, ha dedicado su carrera al análisis del crimen desde una perspectiva académica y divulgativa. Además, colabora en diversas publicaciones especializadas y participa como ponente en congresos, eventos y medios de comunicación. Su estilo es riguroso y accesible y le ha convertido en una referencia en la divulgación criminológica en España. Creo que estás en Madrid. Buenas noches, Buenas noches, en Victoria. Madrid me encuentro, sí. Pues mencionaba el libro de ¿Por qué matan las mujeres? Pero este último que presentamos aquí a todos los oyentes, Familias Asesinas, hace muy poco que ha salido y te agradecemos además, Victoria, que en este 23 de abril, que es el día del libro, pues que es cuando estamos ahora grabándote esta entrevista, que esté con nosotros aquí y que nos vayas a dedicar unos minutos hablando de este libro que lo vamos a englobar, nosotros lo vamos a englobar sí o sí en la serie Crímenes que tenemos dentro del programa, que empezó siendo serie Crímenes, Asesinos en serie, pero que luego se fue extendiendo a todos los otros crímenes distintos. Antonia Prada, buenas Hola, noches. buenas noches. Algunos de los casos que presenta son también asesinatos en serie. Y además, este libro al que hace referencia Aníbal, ¿por qué matan las mujeres? Te quiero hacer la pregunta, porque en este nuevo libro En este, pones casos por las Familias familias Asesinas. asesinas. Por supuesto, también están involucradas muchas mujeres, como víctimas y como asesinas. ¿Por qué matan las mujeres? Victoria. Esa, Antonia, es la pregunta del millón. Es cierto que en ambos libros, por supuesto en el primero, que está dedicado solo a mujeres asesinas, aparecen mujeres como victimarias, como agresoras. En el segundo vamos a encontrar también bastantes mujeres como victimarias. Sin embargo, son pocos los casos en los que son las mujeres las que asesinan y son muchísimos más los casos en los que aparecen las mujeres como víctimas. Es distinto el motivo, la motivación es distinta para asesinar entre hombres y mujeres y dentro de las grandes motivaciones que tienen las mujeres suelen encontrarse en un primer momento en la adquisición de recursos económicos, es decir, el motivo económico, y en una segunda aparición pues podríamos encontrar pues la adquisición en este caso de poder o de un estatus que normalmente pues se les
negado. Sí me gustaría decir que la primera causa por la que una mujer mata a una persona es la defensa propia, pero no podemos considerarlo asesinato porque si es defensa propia, pues no es sancionable. Ujú. Yo nunca he entendido bien, bueno, o sí, o quiero que ahora nos lo expliques tú, la diferencia que hay entre un homicidio, un asesinato, nos lo podemos preguntar en algún momento. Sí, la verdad es que a nivel divulgativo y a nivel calle, pues lo solemos utilizar de forma bastante indistinta. Y es que en las distintas sociedades va a depender mucho de la legislación que haya en cada país, porque la diferencia, si vamos al significado de la palabra, pues va a ser la gravedad. Y entendedme, por favor, matar a otra persona va a ser siempre grave, pero hay determinados factores que pueden convertirlo en incluso algo pues más cruel, más sádico, con pues un mayor Ensañamiento, padecimiento por quizá. parte de la víctima. Eso es, Antonia. Por lo tanto, pues encontraríamos quizá esa diferencia de graduación entre asesinato y homicidio, y luego va a depender mucho de las distintas legislaciones esa diferenciación. Ujú, Y luego también supongo que habrá que distinguir entre la premeditación, eh, la alevosía, como se suele decir, o un crimen pasional, o un crimen que, bueno, que sin querer, no sé si se puede decir así, pues Ujú. que a alguien se le escapa de las manos en una pelea, en una reyerta, claro, en no lo un mismo accidente, una bronca de bar, ¿no? claro, que Que un... estar planeando el asesinato 10 meses, ¿no? Claro, la diferencia es grande y de hecho también, al hilo de la anterior pregunta, también es una de las grandes diferencias entre los asesinatos perpetrados por mujeres y los perpetrados por hombres. Nos encontramos con que las mujeres suelen planificar más sus asesinatos, suelen tener un tiempo de reflexión y de organización para cometer los asesinatos, mientras que los hombres cometen asesinatos más impulsivos, que responden más a una expresividad, a una necesidad de expresar una emoción que normalmente pues, son emociones relacionadas con la frustración, la ira, la rabia, mientras que bueno, pues esos objetivos económicos, por ejemplo, que suelen tener las mujeres para asesinar, pues vamos a encontrar pues, más planificación. En cualquier caso, vamos a ver impulsividad y planificación en Ujú. ambos sexos, pero sí es verdad que hemos podido comprobar que tiene más que ver la planificación con ellas y la impulsividad con ellos. ¿Existe el asesinato, y perdonar la expresión, no sé, inteligente y el asesinato tonto? Chapucero. Chapucero, Esta pregunta no me la habían hecho nunca, así que la agradezco. Pues quizá podríamos decir que un asesinato es más inteligente cuando se planifica y cuando se tiene esa conciencia forense que va a ayudar a que no te cojan, ¿no? Quizá tiene que ver con ese asesinato perfecto, que es aquel que no conoceremos nunca, porque se ha escapado de la ley, y por lo tanto, si se ha escapado de la ley es porque no tenemos conocimiento del mismo, porque no nos hemos dado cuenta, y quizá un asesinato tonto tenga más que ver con esa impulsividad o también con aquellos homicidios que son quizá accidentales, negligentes, bueno, pues que tienen más que ver con una falta de consideración y de inteligencia, sí, que realmente con un objetivo concreto para cometer el asesinato. ujú. Luego, o sí, influye mucho en el asesinato, homicidio. Yo lo mismo voy cambiando a lo largo del programa porque Sí, no estoy tan habituado como tú, una cosa por la otra. No existe, digamos, el asesino, el asesinato inteligente. Porque una cosa es el asesino, pero porque el asesinato inteligente supongo que es aquel, como tú decías, el que no pillamos el asesino nunca, ¿no? O claro. aquel que habiendo asesinado sale en libertad. Claro, ahí hay una diferencia. Por un lado encontraríamos pues esas muertes que pasan por naturales cuando no lo son y que
pasan por desapariciones cuando en realidad ha habido pues una actividad homicida, y luego encontraríamos aquellos que, aunque sí conocemos, han quedado impunes, ¿no? Por algún motivo, como puede ser, me viene ahora a lo mejor a la cabeza, dentro de asesinas tenemos el caso de Rosa González Fito, que fue un caso muy impactante y muy famoso en la sociedad española de finales del siglo pasado, en el que una madre mata a su hija hablamos de un filicidio en el que colabora otro miembro de la familia, una tía de la niña, porque es su hija, pero aparte es una hija muy pequeña, hablamos de 11 años de edad, y dos amigas de la familia. Y podemos casi considerar impunidad al respecto porque fueron consideradas como inimputables, es decir, que no se pudo sancionar desde el punto de vista legal esta situación, y pues una vez que se solucionó de esta forma el proceso judicial, pues las victimarias, las agresoras, pues se pudieron ir a sus casas. Ujú. Y claro, lo que en un país puede estar penado como asesinato, en otro no. Así es. Oh, Eso en criminología, y es muy interesante ver cómo en las distintas sociedades, pues actos tan violentos como es quitarle la vida a una persona, pues no están considerados igual de sancionables, y como eso cualquier otro tipo de delito o de crimen, como puede ser la corrupción o como puede ser un delito patrimonial o medioambiental. Pero en el caso de los asesinatos, por ejemplo, también puedo sacar a colación pues uno que incluye familias asesinas, que es un asesinato de honor De que honor, claro. ocurre en Inglaterra Sí. y que en otras sociedades no habría sido penado. En este caso sí, porque son un padre y un tío, dos miembros de una misma familia, que exigen a otros miembros de su comunidad y de su propia familia también que asesinen a hija y sobrina respectivamente, porque ha abandonado al marido que habían previsto para ella. No es una elección de ella, además vive una situación grave de maltrato dentro de ese matrimonio. Hablamos además de una mujer muy joven, Mm. decide y toma la decisión de abandonar, y esta familia pues la asesina. En Inglaterra esto es considerado como un asesinato, un crimen por honor, mientras que en otras latitudes, a día de hoy, esto es legítimo y es lícito, y por lo tanto pues no se sanciona. Y cambia mucho en las distintas sociedades y a lo largo de las distintas épocas en la historia. Ese caso del que hablas, creo recordar si lo tengo anotado, que es la familia Manmú, ¿no? Mahmoud Que Bana. primero ya intentan lo mismo con la hermana mayor, que se zafa del asesinato, se escapa Ujú. y vive con miedo, pero dentro de la sociedad, bueno, occidental, y luego, si lo consiguen, y hacen lo mismo, intentan con la más pequeña y lo consiguen, ¿no? Así es, ahí es un caso muy interesante. A mí me da Mm, mucha opción como escritora para explicar distintas cosas, como dentro de una misma familia no todo el mundo comulga con esas obligaciones que pueden ser mm, sociales o propias de la familia, o sea, que vengan de un núcleo más estrecho como es el de la familia, como ujú, esta hermana, como bien dices, pues no acepta, y no solo porque su vida está en peligro, sino porque más adelante además también intenta colaborar, sobre mm, todo ya con la investigación del mm, asesinato de su mm, hermana, mm. pone su vida en peligro porque no está de acuerdo con esa normativa, pero encontramos otras mujeres dentro de ese círculo familiar que sí apoyan Pero, esa forma de actuar. Pero curiosamente, Victoria, lo que estás explicando, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en el país del que provenían, que era Irak, del Irak. Kurdistán iraquí, quizá no hubiese pasado nada, se hubiese considerado como algo normal. En Inglaterra se penó, pero curiosamente, cuando la chica acudía a la policía y el nuevo novio acudían a la policía es que no les hacía ni caso. O sea, obviaba el tema, supongo que lo consideren, bueno, este caso es de entre ellos, ¿no? Hasta que luego pasó lo que pasó. Ahí tenemos yo creo que dos vertientes. Una que apuntas muy bien y que es un problema para aquellos delitos que ocurren dentro de la familia, que es que durante
durante toda nuestra historia se ha considerado que los problemas que hay dentro de un núcleo familiar deben ser solucionados dentro de ese núcleo familiar, es decir, Lo que que deben ocurría ser, con el maltrato de las mujeres, ¿no? eso es, que deben ser asuntos privados y que la familia tiene, sobre todo en sus figuras de autoridad, potestad para poner las soluciones que considere oportunas. Ujú. Eso por un lado, pero por otro lado vemos también cómo pues las autoridades, sobre todo en este caso de una nación occidental como es Reino Unido, un conjunto de naciones, que no da crédito a que realmente eso pueda ocurrir en nuestras fronteras, ¿no? Tenemos una evolución, una situación muy distinta y consideramos que nuestras leyes, nuestras sanciones y nuestros protocolos de vigilancia son suficientes y que eso no va a ocurrir. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema fue el descrédito y sobre Claro, todo la sorpresa, ¿no? y el De hecho, este desconocimiento. caso hizo que se cambiaran los protocolos respecto de este tipo de situaciones porque se comprobó que efectivamente puede pasar, pero es que hoy, a Ujú. 23 de abril de 2025, acabamos de ver una situación muy similar en Francia, no hace ni 2 días. Es esa incredulidad, esto aquí no puede ocurrir. Y bueno, pues sí ocurre. Sí ocurre, porque lo que pasa en las casas, en el interior de las casas, pues, y en el interior de las familias, pues es difícil de conocer. Es que ya se lo plantea en Claro, la solapa claro, del libro de claro, este de Familia Asesina. claro. Dice, ¿qué secretos oscuros se esconden tras las puertas de un hogar? Claro, Ujú. no lo Así sabemos, es. ¿no? No. Y qué personas a veces más oscuras, porque no solo son secretos que se puedan ocultar, sino que a veces todo parte de esas personas oscuras que decimos, malévolas, malas en realidad, o gente que pierde la cabeza totalmente en un momento determinado, que yo creo que a cualquiera nos puede pasar en un momento dado, porque igual que una depresión puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Sí, son muchos los factores que llevan a estas personas a cometer estos crímenes y la cuestión es que dentro de esos factores, uno de los más importantes es precisamente el de la familia en la que nos desarrollamos, que tiene una grandísima influencia el resto de nuestras vidas en nuestra conducta, en nuestras Claro. percepciones, en nuestras creencias, en nuestras actitudes. Entonces, pues es muy importante entrar Ujú. en estos temas y ver cómo, porque no hablamos solo, o por lo menos en el libro, yo no hablo solo de familias que cometen asesinatos Mm. dentro de su propio núcleo Sino que familiar, sino que en conjunto toman la decisión y se ponen de acuerdo para asesinar a hay personas una especie de de complot fuera. familiar para asesinar a otras personas ajenas a la familia. Y Eso es. en el caso de los gemelos Montoya Navarro, tú planteas el tema de si de si el asesino es un asesino nato, de si hay un componente genético, si hay personas predispuestas ya al asesinato, que algunas llegan a ejecutar en algún momento, que algunas nunca llegarían a ejecutarlo, pero otras lo llegan a ejecutar, llegan a desencadenar eso que llevan dentro, quizá movidos o influidos por el entorno, por un entorno, pues sea desestructurado, sea de drogas, sea de malos tratos infantiles. ¿Realmente hay un componente genético en el asesino? Pues esa es también una pregunta de momento. Sí, La contesta. respuesta que tenemos es que no, por lo menos desde un punto de vista en el sentido de las instrucciones cromosómicas que tenemos. Y el caso de los hermanos Montoya, pues es importante, es interesante en ese sentido porque son dos hermanos gemelos y con esto quiero decir que son univitelinos, es decir, que comparten genética al 100%. Y los dos han cometido asesinatos en distintas formas, por distintos motivos y en distintos momentos de sus vidas, por separado. Entonces, claro, surge la pregunta, es inevitable Claro. que si yo tengo un componente genético, pues vaya a terminar delinquiendo, ¿no? Pero de momento la ciencia lo que nos dice es que no hay un componente genético, que sí tenemos de nacimiento pues algunas características que pueden convertirnos en personas con mayor probabilidad para cometer delitos, pero que esas características no son ni determinantes ni definitivas y que van a entrar
pues en juego otros muchos factores para que definitivamente cometamos un crimen o no lo Es decir, hagamos. lo que va marcando la vida, cada uno la interpreta y la vive de distinta forma y unos pues se convierten en asesinos y otros no. Así es. Bueno, a mí me ha gustado muchas veces un juego cuando a veces se da alguna charla y ha rozado estas cosas y, y he planteado lo siguiente y es curioso, no sé si eso te lo has planteado tú alguna vez o no. Imaginémonos que cualquiera de nosotros, de las personas que nos están escuchando, que se ven en el dilema, es surrealista, pero el dilema de que tienen que elegir si matan al vecino que no conocen o en su lugar va un hijo suyo y tienen una pistola. El dilema es o uno u otro. ¿Qué haríamos? Claro, esa es otra de las circunstancias, ¿no? Que ya no solo es cuál es pues, nuestra carrera vital, por decirlo de alguna forma, nuestro camino vital, no es solo nuestra sociedad, nuestra familia, todos esos factores que influyen, sino también circunstancias concretas que pueden ser muy estresantes, en las que nos ponen en situaciones muy límite y que tenemos que elegir. Yo personalmente no me he preguntado mucho eso, pero mi hijo mayor me lo pregunta muy a menudo. A mi hijo mayor le gusta, es pequeño todavía, pero le gusta ponerme en esas tesituras. ¿A quién matarías? ¿A una persona o a 5.000? Si esas 5.000, bueno, pues este tipo de dilemas morales, ¿no? Entonces, ahí cada uno vamos a tener una reacción muy distinta y además inesperada. Y con inesperada me refiero a que nos íbamos a sorprender muchísimo de cuál iba a ser nuestra reacción en situaciones tan límite, ¿no? En el sentido de a quién matamos, porque no entra en juego solo la cercanía que tengamos hacia esa persona o con esa persona, sino que van a entrar muchas más cosas en juego. Vamos a pensar, pues de repente mi familiar es ya mayor y me están poniendo delante a un vecino que tiene 6 años, o mi familiar tiene una enfermedad grave, o mi familiar realmente no es una persona tan cercana y tengo muchísima más cercanía emocional con el vecino, o incluso no me atrevo precisamente por esa cercanía a causar dolor a personas ajenas. Hay muchísimas Te, te cosas iba que te- entran en te iba a juego. decir que si solo el pensamiento de eso hace que lo que pensamos eso estamos bien de la azotea, pero la verdad es que hay muchos escritores que piensan 100.000 cosas peores y luego lo llevan a novelas y normalmente están bien, ¿no? Fíjate. Sí, así es. Y muchas de las personas que cometen un asesinato están bien de la cabeza. De hecho, la mayoría no tienen ninguna psicopatología que explique que hayan cometido un asesinato. Fíjate, os contaré un pequeño caso. Un día estaba yo en la consulta de un médico y, bueno, hablábamos de forma distendida sobre el nacimiento de un niño. Creo que fue que nuestra hija estaba embarazada y hablábamos sobre eso. Y él explicaba bueno, que eso cuando te nace un niño es algo maravilloso, ¿no? Es que es bueno, todos los que hemos sido padres y madres lo sabemos. Y explicaba que cuando él tuvo a su primera hija, que la cogió en brazos y que en ese momento se le pasó algo muy duro por la cabeza. Y dice, se me pasó por la cabeza que si en aquel momento alguien intentase robarme a mi hija o hacerle daño a mi hija, si yo tuviera una pistola es que lo mataba. Y yo me quedé impactada porque dice, bueno, es un médico, ¿no? El médico salva la vida, pero claro, es un ser Ujú. humano, ¿no? Por eso decimos claro, depende de las circunstancias, depende de las Claro, y circunstancias. además es un pensamiento. Si se pusiera en esa circunstancia, de repente no lo mataba. Ajá. Con lo cual es que son segundos que definen pues historias de vida completas y que, Ujú, y que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Ujú. ujú. Victoria, Pascual, hemos empezado a saco haciendo preguntas de todo tipo, pero este libro tuyo, Familias Asesinas, cuando a mí me llega de la editorial Pinolia, es del Grupo Almufara,
yo sin abrirlo, digo, pues aquí, creo que te lo dije a ti en algún momento, antes del programa, aquí estará el asesinato de Sharon Tate, de la familia Manson. Y yo vi que no, y te lo pregunté, y me dijiste, no, no, pero es que estos son otras familias otro tipo de asesinos y de familias asesinas que yo he recopilado, y que a mí me las he llevado al libro, pues porque forman parte de tu vida, de trabajo, y de investigaciones criminológicas, ¿no? Porque al ser criminalista, pues son las que a ti te han llamado la atención. Pero ¿por qué estos que recoges aquí y no otros? Te lo tengo que Ujú. preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, tengo tres, para la elección de los casos tengo pues tres pilares fundamentales. El primero es que sea interesante desde el punto de vista de la criminología. Y no todos los casos mediáticos, o que son más famosos, más conocidos en general, son realmente interesantes, aunque todos lo sean, pero hay algunos pues, que me ofrecen mayor oportunidad de explicar cosas a las que estamos más frecuentemente Mm, expuestos. Eso por un lado. Según esa descripción, los asesinatos de la familia Manson habrían entrado en el libro. Pero tengo pues otros dos bloques, ¿no? En los que basarme para la elección o criterios. El otro es intento que sean casos poco conocidos. Sé que he incluido algunos casos que ahora mismo son muy conocidos en España, pero tengo que decir en mi defensa que al menos en dos de ellos los elegí y los escribí y los incluí antes de que Netflix me, los diera a conocer. Entonces, bueno, como eran casos interesantes, pues ya los dejé. Y de hecho, por ejemplo, en uno de ellos, que es el de los hermanos Menéndez, que estoy segura de que muchos de nuestros, bueno, de vuestros, sobre todo, pues oyentes van a conocer y están al día de ello, pues la información que yo he encontrado difiere un poco, o por lo menos la perspectiva que yo le doy difiere un poco de lo que nos dice Netflix al respecto. Le doy pues esa perspectiva más criminológica, más que de documental. Y por último, mi interés también está en que haya casos muy distintos, en que haya casos de distintas épocas y que haya casos de distintas localizaciones del mundo y también con distintos objetivos. Eso me da la oportunidad pues de presentar toda esa diversidad que en realidad hay en el mundo del crimen y así pues creo que también es más ágil y entre comillas, entendedme la palabra, más amable para los lectores, porque pues va cambiando mucho de un capítulo a otro. Hombre, a mí me ha hecho mucha gracia, pues es súper interesante que cada capítulo del que tú hablas de una familia, de un crimen, tú lo ilustras con la ficha criminal de los asesinos, con las fotos, la nacionalidad, la motivación, la cantidad de víctimas. Esto es Modus operandi. propiamente la propia ficha, conforme se elabora, ¿no? Eh, Sí, así es, creo que es interesante empezar con ello, además, cada capítulo, porque nos va a dar una foto muy general de lo ocurrido y nos va a poner en situación de qué es lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a abordar y no nos pilla después por sorpresa. Entonces, además, es interesante también desde el punto de vista analítico, ¿no? Ver, pues no es lo mismo ir accediendo a la información y terminar el capítulo y pensar, bueno, pues no me ha quedado muy claro si ha habido tres víctimas o seis, que saber desde el principio que estamos hablando a lo mejor de un caso en el que ha habido 86 víctimas, que los hay, ¿no? Tenemos gente muy, pues, que ha cometido muchísimos crímenes. Explícanos a grosso modo, Victoria, el caso de los hermanos Menéndez. De los Menéndez. Pues el caso de los hermanos Menéndez es un caso de víctima convertida en agresor ya que pues todos los informes y toda la información que tenemos apunta a que hablamos de una familia en la que había un grave abuso del padre, concretamente, de la familia hacia sus hijos menores. Estamos hablando de agresiones sexuales
en las que además encontramos a la madre de esta familia como colaboradora necesaria, es decir, es una mujer que sabía lo que estaba ocurriendo, pero que no intervenía para proteger a sus hijos y para que esta situación finalizara. Hablamos también de maltrato psicológico, más allá de la agresión sexual, que también se daba, sino que además hablamos pues, de ese maltrato psicológico en el que encontramos en el que una de las figuras de autoridad, lejos de ser una persona afectiva y de ser una persona que cubre las necesidades, por supuesto, no económicas, porque esas están perfectamente cubiertas. Hablamos de una familia con mucho poder adquisitivo, de uno de los barrios más elitistas de Estados Unidos, que es Beverly Hills, pero la familia no está solo para cubrir necesidades económicas y de alimentación, sino que también está para pues, trasladar valores, para imponer normas, para tener una interacción afectiva, amorosa, etcétera. Y eso, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Hablamos de un momento de ruptura en el que uno de los hijos, especialmente el menor, que es el que ha sufrido el mayor impacto de la agresión sexual durante muchos años, pues hay un momento de ruptura en el que considera que va a estar fuera de ese radio de acción de su padre, pero su padre le comunica que no le va a dejar irse fuera a estudiar a una universidad, sino que se tiene que seguir quedando en casa y hay pues una crisis. Y en esa crisis pues los dos hermanos se alían para acabar con la vida de sus padres. Por lo tanto, estamos viendo cómo los agresores han sido antes victimizados de una forma además muy grave y de forma además también crónica. Ujú. ¿Qué ocurre? En este caso, pues lo que ocurre es que el proceso judicial, bajo mi punto de vista y bajo mi análisis, pues se equivoca. Sigue un Ah, procedimiento que deja en tela de juicio toda esta circunstancia y pues condena a los agresores sin tener en cuenta todo el proceso de victimización anterior. Es un caso muy interesante también desde el punto de vista de los mitos, porque consideramos que la criminalidad se encuentra sobre todo en familias carentes de recursos ya. económicos. Y bueno, pues sí es cierto que hay mayor probabilidad cuando hay marginalidad, porque la propia marginalidad puede empujar a, a la comisión de determinados delitos, pero no es cierto ni muchísimo menos que en las familias que tienen pues eso, mayores recursos y que tienen mayores poderes adquisitivos, mayor acceso a la educación, etcétera, pues no se den casos como este y no son en absoluto aislados. Hay un caso del que hablas, de adolescentes, de los hermanos Weber, de Estados Unidos, que bueno, que son unos niños educados en el hogar. Dices que en Estados Unidos esto es bastante frecuente, que no van a la escuela, sino que los padres, bueno, garantizan que les dan una educación similar a la que podrían tener a la escuela, siguiendo pues la línea de sea su ideología, sea su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, dices que niños que apenas no socializaban con otros niños, si salían al patio y veían a alguien se escondían, no tenían contacto con niños de su edad y su única ventana al mundo era pues internet, supongo que la televisión también. Y eran fans de, pues, de un asesino que mató a muchas personas, que era a su vez viendo la película de Batman, me parece, ¿no? Y deciden un buen día, pues, matar a toda su familia, a sus padres, a sus hermanos, y además querían ir por todos Estados Unidos porque se habían propuesto matar a más de 500 personas. Este caso em, son las consecuencias de Internet o son las consecuencias de unos padres que han hecho dejación de la educación de los hijos en cuanto a la vida fuera de casa, en cuanto que la vida no está solo en casa, sino que hay un mundo fuera. Así es, somos animales sociales y necesitamos socializar y ese es otro u otra de las funciones básicas de la familia, que es enseñarnos a interactuar Ujú. con otras personas, a enseñarnos también a cómo nos percibimos y cómo nos situamos, ¿no? En un mundo exterior, no solo en el mundo familiar. Y en el caso de los hermanos Weber, pues esta socialización que se llama, en sociología la llamamos socialización
socialización secundaria. La primaria es propiamente la que se realiza dentro del núcleo familiar. La secundaria comienza cuando empezamos a interactuar con personas de nuestra edad y también con otras figuras de autoridad, como pueden ser los profesores o como pueden ser cuidadores, Ujú, ajenos a nuestra propia familia. ujú, Esta socialización es fundamental también para que nos desarrollemos como personas sociales. Vivimos en sociedades y necesitamos ese aprendizaje. Además, utilizamos también esa interacción de espejo para ver cómo nos ven los demás, para modular nuestra personalidad, para adquirir nuevas conductas, pues, nuevos intereses, etcétera. Esta familia se lo niega a sus hijos, los aísla. Es así, en Estados Unidos hay esta posibilidad y está bastante extendida de educar a los hijos dentro del propio núcleo familiar. No tiene por qué ir a una institución educativa, sí tienen que asegurar que están adquiriendo los conocimientos que básicos, se ¿no? adquieren en esa institución, pero esa socialización no se produce. Aquí además sumamos esa dejación que muy bien indicas, Antonia, esa negligencia. La negligencia en este caso, ¿dónde viene? En la falta de vigilancia del contenido que Claro. están adquiriendo o al que están llegando a través de las pantallas, independientemente que sea la televisión o en este caso mayoritariamente Internet. De hecho, Ujú, la mayoría de su educación venía también a través de este medio. Cuando estas personas que están desarrollándose, que están aprendiendo lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden hacer y lo que no, no tienen unas figuras que les vayan guiando claro, más allá de lo que quieran a ellos aprender o lo que tengan interés o en lo que tengan interés, pues nos podemos encontrar en esta situación. Ellos efectivamente pues estaban muy interesados porque el humano está en general muy interesado en temas relacionados con la muerte, en temas que pueden ser en este sentido pues de gran violencia. De hecho, otra de las cosas que confluyen es que en Estados Unidos la facilidad que hay para adquirir armas, tanto de fuego como Claro. armas blancas, claro. es muy grande, con lo cual además habían a través de Internet ido adquiriendo un arsenal armamentístico, incluso tenían además pues, chalecos antibala, tenían no solo armas, sino material bélico, material militar. Pues aquí encontramos además una retroalimentación entre dos hermanos, concretamente, porque eran varios hermanos, y en realidad matan a su familia porque su objetivo es el que has comentado. Su objetivo en la vida es convertirse en los mayores asesinos en serie del mundo, porque también vivimos en una sociedad que romantiza Claro. a los asesinos, que los pone en un pedestal, em, que les da muchísima importancia, que pone el foco y que además, bueno, pues nos lo traslada como siempre como una persona inteligente, personas que consiguen sus objetivos y que están bueno, pues que superan límites, que van más allá de lo permitido. Entonces, pues esto en un cerebro en desarrollo es muy jugoso. Claro. Y bueno, pues el asesinato a la familia en realidad es porque eran un inconveniente para Claro. conseguir sus objetivos Objetivo, y como claro. no habían desarrollado pues esos lazos afectivos para con sus padres ni para con sus hermanos, pues llegamos a una situación tan grave como esta. Mm. Claro. Mira, tengo una pregunta de una persona del equipo, Victoria, de Victoria, mira, que me hace y me dice, eh, es una pregunta para ti, ¿por qué piensa que se han puesto tan de moda los documentales y series sobre crímenes como Crims es una una serie de serie crímenes en Cataluña? en TV3, sí. Sí. Y luego dice, ¿qué piensa sobre el estudio de la psicóloga doctora Tema Bryan, quien ha desvelado que usar las series de crímenes reales como forma de relajación antes de dormir puede indicar que el trauma presentado en ellos te resulte familiar? Incluso podría ser un indicio de que necesitas ayuda psicológica. No sé si Vale. son dos preguntas en una. ¿Qué piensas de las series, de los documentales y qué piensas de la psicóloga esta, de la opinión de la psicóloga doctora Bryan? Vale, pues sí, vamos por partes. La primera pregunta, personalmente considero que el interés que tenemos como especie
en estos temas me parece que responde a una necesidad natural de conocimiento por varios motivos. El primero de ellos es que todo lo que tiene que ver con la muerte para nosotros es tema de interés porque todos nos vamos a morir y hay muchísima incertidumbre respecto de qué ocurre cuando nos morimos. Es algo que sí sabemos que, por lo menos en este plano existencial, es definitivo. El que se muere no vuelve. Entonces, que una persona mate a otra persona es un tema extraordinariamente curioso por esas dos razones, ¿no? Porque primero no sabemos qué es lo que ocurre y por otro lado, pues tenemos esa inquietud, ¿no? De que una persona sea capaz de cometer algo tan definitivo como es quitarle la vida a otra persona, independientemente de nuestras creencias, incluso religiosas, ¿no? La cuestión es que, por otro lado, hay teorías y hay investigadores que defienden, entre los que me encuentro yo en esa posición también, que ese interés también responde a una necesidad de aprendizaje por la autodefensa. Y de hecho encontramos a muchas más mujeres interesadas en este tipo de contenido, incluso muchas más mujeres que estudian criminología que hombres. Y además, pues vamos también aumentando el número de mujeres que están en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tenemos interés en estos temas. ¿Por qué? Porque también somos la víctima principal. La Claro, víctima principal de los delitos violentos es la la doble mujer, en vertiente. porcentaje, claro, que casi alcanza el 80%. Es una cifra abrumadora. Entonces, cuanto más sepa de qué ocurre en circunstancias extremas, mayores serán mis habilidades de autodefensa también, mis probabilidades de escapar o de prevenir. Entonces tendríamos un poco pues esas dos vertientes. Yo creo que ese es el interés que hay. Y bueno, pues los medios de comunicación, desde luego, están sabiendo aprovecharlo. Otra cosa ya es cómo lo hagamos. Yo soy generadora de contenido de True Crime, de casos reales. Eh, Mi máxima va a ser siempre el respeto a la víctima, el rigor y sobre todo pues alejarme, y espero conseguirlo, del morbo. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, reconozco abiertamente que desconocía la existencia de este estudio. Pues en esta pequeña reflexión que puedo hacer así en vivo, pues me parece que cabe la posibilidad, desde luego. Nos encontramos con que a lo largo de nuestra vida vivimos experiencias que pueden ser traumáticas y que no afloran o que no reconocemos como traumáticas. Nos puede suceder haber sido víctimas de violencia de género sin ser conscientes de ello. También pasa desde el lado del victimario. Hay agresores que no son conscientes de que están siendo agresores, porque hay veces que el maltrato es muy sutil. Hablamos de maltrato psicológico o hablamos de maltrato no solo en violencia de género, sino en otras circunstancias. También con nuestros menores consideramos que a lo mejor estamos dándoles una buena educación y de repente estamos realizando amenazas, coacciones o les estamos aislando, considerando que es una educación bondadosa o adecuada y sin embargo no lo es, ¿no? Entonces eso en las personas puede generar traumas, puede haber tenido incluso vivencias que haya olvidado, porque eso también el cerebro en ocasiones también nos ayuda, registra el trauma, pero nos olvidamos del suceso y luego vete tú a saber por qué me está pasando a mí esto, ¿no? Entonces, bueno, cabe la posibilidad, sin duda, si esta mujer además lo está investigando, pues de que nos ayude a detectar traumas que hayamos vivido y por lo tanto, pues a poner la solución. Bien, si os parece, vamos a tocar un poco el tema de las familias asesinas que matan a otras personas, ¿no? Fuera del seno familiar. Em, Puede ser que, o por qué causas, por ejemplo, por qué motivos puede un asesino dentro de una familia arrastrar al resto de familiares a matar con él, a colaborar o a encubrirlo. Puede ser por un amor hacia los hijos, puede ser por un amor enfermizo hacia la pareja que le arrastra a colaborar, a encubrir. ¿Cómo es? ¿Qué pasa en el seno de esa familia donde hay unos asesinos?
Pues a lo largo de las investigaciones que he realizado para escribir el libro y que, bueno, no son solo los casos que he incluido, porque he excluido otros en los que también he ahondado, bastantes, de hecho, más que en el primer libro, Para que otro libro. sí, bueno, no sé yo creo que esos los voy a dejar fuera. Pero en cualquier caso, me ha dado la oportunidad de establecer tres grandes bloques dentro de una muestra muy pequeña, con lo cual no me gustaría tampoco generalizar, pero sí he podido ver que por lo menos en los casos que he estado analizando, sí puedo dividirlos en tres grandes bloques. Uno sería, bueno, los has mencionado los tres, muy bien. Uno de ellos es el de las parejas dentro de un mismo núcleo familiar. Hablamos de una pareja que normalmente es heterosexual, un hombre y una mujer, en el que además normalmente el hombre tiene una necesidad sádico-sexual que satisfacer y normalmente también es la mujer la que colabora. ¿Cómo colabora esa mujer? Pues ahí veo distintos grados. Hay mujeres totalmente participativas, que incluso no solo buscan a las víctimas, sino que además en el propio proceso de tortura, agresión sexual y asesinato participan activamente. Y luego tenemos el otro lado, ¿no? El otro extremo en el que encontraríamos mujeres que son víctimas colaboradoras también, es decir, mujeres que están en un estado de sumisión por maltrato psicológico previo o maltrato o agresiones sexuales, etcétera, y bueno, pues que terminan colaborando, ¿no? Entonces, ese sería uno de los grandes bloques que yo he encontrado. Parejas cuya motivación normalmente es la sádico-sexual, agreden, torturan y se deshacen de la víctima, asesinan. El motivo del asesinato o bien puede ser también parte de ese ritual sádico-sexual o simplemente deshacerse de un testigo. Ese sería uno de los grandes bloques. Otro, el de la familia criminal organizada para la consecución de recursos. Estamos hablando, pues, de ejemplos como podemos encontrar en las mafias italianas, que se organizan y cometen un montón de delitos, no solo el asesinato es una herramienta más para conseguir, pues, medios económicos, estatus, poder político, etcétera. Y aquí hablamos de educación dentro de la propia familia, es algo que está naturalizado, es algo que se aprende y que se considera bueno. Se aprende también la justificación que se tiene para cometer este tipo de delincuencia. Y por Además, a último, veces, perdona, Victoria, que a sí, veces son personas muy religiosas, además. sí. Creen mucho en Dios. Mm. Sí, encontramos justificaciones en todo tipo, además de creencias. O sea que es curioso cómo funcionan los mecanismos de la justificación de las personas que delinquen. Eso es un tema apasionante que también está muy estudiado. Y aquí encontraríamos pues esas familias en las que pues o bien por ese aprendizaje, esa naturalización e interiorización de que eso es lo que se hace y uno no se pregunta Normal si está bien o para está ellos. mal. Y por otro lado también dentro de esas familias vamos a encontrar personas que se sienten obligadas, que sienten que es su deber para con los agresores, que normalmente son las figuras de autoridad y que tienen mucho liderazgo, pues imaginemos que son los hijos, ¿no? Los que se sienten obligados hacia sus padres porque me han dado la vida, me han dado una subsistencia, se han preocupado por mí cuando yo tenía catarro y como ahora no voy, pues hay muchas personas que se sienten obligadas a ser abogados porque sus padres lo han sido, pues es exactamente el mismo mecanismo. Ujú. Y por último encontraríamos aquellas familias que consideran que el exterior es amenazante. Bien, porque en cierto sentido realmente lo es, pero la respuesta es desproporcionada, o bien porque ocurre lo que, como por ejemplo el caso de las hermanas Papin, pues encontraríamos lo que llamamos, hoy lo conocemos, más o menos el término sería la histeria colectiva, en su momento se conocía como folie à deux, que en español sería algo así como locura de dos, en el que vemos situaciones delirantes, es decir, no hablo de paranoia, no ven cosas que no existen, no oyen cosas que no existen, pero sí tienen el convencimiento
de que hay una realidad que no es como la están percibiendo. Entonces se van retroalimentando, van estrechando lazos, suele pasar en familias muy aisladas o en personas dentro de una familia que están muy aisladas del resto. Se van retroalimentando esa situación amenazante hasta que la situación, por el motivo que sea, pues explota y hay una reacción violenta hacia el exterior. Ujú. Ujú. A raíz de algo que estabas comentando, yo me había apuntado una cosa. eh, mm, eh, Tú eres criminóloga, pero no eres policía. Hay muchos policías que son criminólogos y luego hay otra faceta que no sé si entra dentro de los policías o no, o de los analistas policiales, que son Perfiladores. los perfiladores. Ah, bueno, esta figura, perdonad, esta figura ¿Es? yo no sabía que existía hasta que me leí la novela de esta trilogía de Said Urturi, que es El silencio de la ciudad blanca. Yo no sabía, no conocía esa figura o si había oído hablar de ella, no me había percatado de la importancia que tiene. Es muy interesante esa figura, ¿no? Bueno, yo planteaba esto porque a raíz de lo que has dicho, de otras cosas que estaba comentando, a mí me parecía o me había parecido que no se os tiene en cuenta o a los perfiladores o a los criminólogos del todo en un juicio, ¿no? Porque decías, habías comentado una cosa, sí, luego se tiró por aquí, pero no se tuvo en cuenta esto, no me acuerdo ahora mismo exactamente en qué lo decías. Entonces, esa figura de policía, criminólogo Perfilador. perfilador, ¿cómo las contemplas? Sí, a ver, lo primero de todo es que tenemos que tener en cuenta es que la criminología en España acaba de nacer. Hablamos que la titulación como tal, yo soy licenciada, de hecho, lo cual ya es como del Jurásico, pero aún así hablamos de 2003, la primera vez que en España alguien pudo matricularse de una licenciatura en criminología. Antes, de hecho, por ese motivo, yo soy socióloga primero, porque cuando yo estudié en 1998 no existía la criminología, que era mi vocación, y no podía hacerme policía porque 1,56 m mido y eso no era suficiente en aquellos entonces. Entonces, bueno, pues estudié sociología con la intención de seguir un camino que por aquel entonces era una especialización de 2 años que estaba prácticamente orientado a la abogacía. Era para mejorar las aptitudes de los abogados penalistas. Y bueno, pues le llamaban una especialización en criminología, pero básicamente era derecho. Entonces, estamos ahí, no tenemos ni 2 horas de vida. Entonces, en este sentido, ¿qué ocurre? Pues que no tenemos, bueno, no es que no tengamos, es que la criminología existe desde 2003, pero los crímenes Claro, existen desde que existe el ser humano claro, como tal. Y eso ha tenido que ser atendido, ¿no? La criminalidad ha tenido que ser atendida durante todos estos siglos y lo han ido haciendo magníficamente pues otros profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pero desde una perspectiva que no es la nuestra, que es la integración y el conocimiento profundo de la criminalidad, que no es solo pues lo que pueda saber un psicólogo forense, lo que pueda saber un educador social especializado en menores violentos, sino que tengo toda la foto, ¿no? Como criminóloga. claro. ¿Qué ha ocurrido? Que en España, concretamente, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad han sido los que se han encargado en exclusiva y siguen encargándose de la investigación criminal, que sería otra cosa que la perfilación. Con lo cual, pues ahí tenemos un poco esa ruptura, ¿no? En otros países tenemos, sobre todo en el mundo anglosajón, que la criminología lleva ciento y pico años trabajando, pues se han ido pues, elaborando esos puentes entre criminólogos, fuerzas y cuerpos de seguridad, otros equipos multidisciplinares, con psicólogos, con abogados, etcétera, y eso está empezando a ocurrir en España. Eh, para ser policía o guardia civil o bien sea nacional, local, municipal, MOSU o sí, Ertzaina, no hace falta tener una titulación superior. Y si la tienes, no tiene por qué tener que ver con la investigación criminal. Es decir, que puedes ser biólogo, Ujú. puedes ser medioambientalista y eso te va a ayudar a ascender
pero no tiene por qué ser criminología. Ujú. Cada vez hay más miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad que estudian criminología, bien siendo ya autoridades o antes de opositar. Y esto es maravilloso, porque, y ellos mismos lo dicen, les da una visión que no tenían con anterioridad. Y por último encontraríamos ese perfilador criminal que ahí, bueno, pues podemos encontrar psicólogos que son perfiladores y que son muy buenos perfiladores porque tiene mucho que ver con la psicología, la perfilación criminal. Tampoco es tan nueva, surge a finales del siglo pasado, con lo cual también, incluso en el mundo anglosajón, que es donde más fuertemente se realiza esta perfilación, pues tiene un recorrido todavía pequeño. Aquí en España, pues hay que mencionar, por supuesto, a los dos grandes perfiladores. Tenemos por un lado a Vicente Garrido, que es alfa y omega de la criminología en España, y por otro lado a Juan Enrique Soto, Policía Nacional, ya no en activo, psicólogo y que bueno, pues es uno de los mejores perfiladores que hay en España. Ujú. Vicente Garrido, de hecho, sí ha colaborado con la policía. Son casos muy aislados y muy concretos en los que se ha permitido que alguien fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad haga una perfilación. Y por último, y ya, perdón que yo me enrollo mucho, No, no, cortadme, pero te lo estamos preguntando, mujer, nosotros. habéis hablado de los juicios. Sí. Aquí tengo que decir que, bueno, yo personalmente este año no me he dado de baja porque no doy más de mí, pero he sido los últimos 4 años perito judicial con especialidad en criminología forense personalmente y en crímenes relacionados con la violencia de género. Nos han dejado entrar al turno de oficio a los criminólogos porque somos peritos en nuestra especialidad y tengo que decir que poco a poco se va teniendo en cuenta más esos informes criminológicos que podemos hacer respecto de cualquier crimen y de decir que muy poco a poco pues estamos metiendo ahí la cabeza y los operadores jurídicos nos están teniendo cada vez más en cuenta. No en todas las comunidades podemos ser peritos, concretamente en Madrid y en Castilla-La Mancha, que yo sepa, podemos serlo gracias al Colegio Profesional de la Criminología de Madrid. Bueno, te preguntaba esto también porque a mí me consta que entre los oyentes que tenemos del programa del viajero hay más de un estudioso en criminología, que esto están estudiando, gente joven que siguen este programa y también te lo preguntaba por eso. Tú eres vocal de una asociación, corrígeme si me equivoco, de una asociación, ¿no? De criminología o algo así, o yo estoy... Sí, bueno, concretamente del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Soy Ujú. vocal de formación, me encargo de la formación de los colegiados y también, bueno, pues de hacer cursos en abierto para divulgar lo que conocemos que es interesante para otras profesiones, como son pues esos psicólogos, médicos, pues todo aquel profesional que entre en contacto con el crimen, que Es es algo. verdad que antes habías dicho que también era generadora de contenidos, pero a través de podcasts o cómo. Nosotros no tenemos problema en que, además, invitados nuestros lo puedan decir. No sé por qué. A veces me encuentro a alguien que no, no de los invitados, alguien que le preguntas tal, no sé qué, no, pues yo se me mantengo, no. ¿Cómo se llaman con tus trabajos en las redes? Eh, Sí, bueno, ahora trabajo, tengo una sección de criminología en un programa en Radio Nacional ajá. que se llama Al margen de la ley y que es un programa de sucesos, trata sucesos con su directora Tere Vilas y colaboradores como Suso Melchor, que son, bueno, pues y han sido protagonistas de los sucesos, de la narración y de la crónica de sucesos en España. Y a mí pues me han dado el privilegio de tener unos minutos para divulgar en criminología en este programa, en Al margen de la ley en Radio Nacional. Ujú. Luego tengo una página web que está focalizada en la difusión de temas que tienen que ver con la criminología, que pueden ser tanto noticias interesantes para la criminología como eventos. Anuncio además, mi intención es divulgar a todas aquellas personas que realizan pues trabajos en criminología, con lo cual pues hago también difusión de podcasts, de programas y también incluyo los míos, porque yo tengo un podcast que también hablo de criminología, un blog en el que también hablo de criminología. Entonces, bueno, en esa página que se llama, o que podéis encontrar en www.clubdecriminología.com, pues
También admito un montón de sugerencias de gente que quiere anunciar, pues de repente su despacho criminológico o que ha escrito un libro relacionado con la criminología o que tiene un programa con un capítulo o con una sección relacionada con la criminología. Pues yo voy subiendo ese tipo de contenido y, y bueno, pues ahí Y bueno, yo, yo le dedico un y tiempo. bueno, como que has tenido que dejar tu trabajo en los juzgados para dedicarte a escribir porque hace muchas Bueno, cosas. sí, bueno, trabajo en 4 universidades, en Bueno, fin, Imagínate. Pero perdonadme no puedo más. que vuelva al tema del criminólogo y el perfilador, a ver si lo he entendido bien. Claro. El criminólogo más bien analiza al reo o al supuesto acusado, al que se supone que ha cometido el delito, y el perfilador analiza más bien el escenario del crimen, esos detalles que se le pueden escapar así a los investigadores que llegan allí, a grosso modo, ¿no? Ujú. ¿Sería Sí, eso? vamos a hablar de que perfilador criminal en realidad es una especialización, es decir, que los criminólogos podemos ser perfiladores criminales, existen estudios de especialización en másteres una vez que ya tienes tu grado, puede hacerlo también un psicólogo, es decir, hay determinados grados, determinadas ciencias que tienen un acercamiento muy natural con la perfilación criminal. Para mí básicamente son esas dos, que Ujú, son la psicología y la criminología. Por lo tanto, ahí podemos encontrar que vamos a poder realizarlo desde esas perspectivas. La cuestión es que la perfilación criminal efectivamente necesita alimentarse de la escena del crimen. Las personas que cometen crímenes dejan su impronta en las escenas. Es cierto que no necesitamos estar en la escena del crimen como necesita estarlo un investigador policial que va a recabar esa información ujú, y que después, bueno, en un laboratorio o donde sea necesario o pertinente se va a analizar. Pero con esa información que recaban esas fuerzas y cuerpos de seguridad, pues nosotros podemos sacar conclusiones y sobre todo vamos a tener incluso mayores oportunidades pues, de ser más cercanos a la realidad en nuestras conclusiones en situaciones o, mejor dicho, en crímenes seriales, no solo en asesinatos, sino un crimen serial puede ser cualquiera. ujú, Agresores sexuales seriales, por ejemplo, pues con el acceso a la información de las escenas del crimen un perfilador criminal pues va a poder sacar conclusiones que van a ayudar mucho en la investigación, sobre todo a poner el foco en determinados sospechosos. Va a ayudar sobre todo a hacer mucho más pequeña esa lista que en ocasiones puede ser de miles de personas. hay una Entonces, pregunta que de un tiempo a esta parte le hago, no sé por qué, a los invitados, sean del rango que sean, pero ¿y la IA, la inteligencia artificial? ¿Cómo la contempláis aquí? pues la inteligencia artificial tiene una cuestión que es la ética de sus creadores, la ética que han considerado sus creadores que debe tener y manejar la inteligencia artificial. Yo lo siento mucho, aquí estoy hablándole a mis estudiantes, que son muchos. No podéis utilizar inteligencia artificial, lo siento, como en otras ciencias, porque en cuanto quieres ahondar un poquito en la criminalidad, te dice que su ética no le permite hablar, por ejemplo, de un perfil de un agresor sexual o de cuáles son las consecuencias que puede tener, pues, una agresión sexual en un menor. O sea, ahí se cierran banda, no te deja analizar, no te deja profundizar, no te da respuestas. Por lo tanto, para nosotros ahora mismo la inteligencia artificial es una herramienta que podemos utilizar muy poco porque considera que la criminalidad pues, está fuera de su ética. Así Porque que ahora mismo no nos quita el trabajo, en cuestión de tampoco nos lo asesinatos, facilita. en cuestión de Perdón. asesinatos, dos y dos no son cuatro. Así que, eh, Es que todo lo que tenga que ver con la conducta humana, de momento, es un tema que la inteligencia artificial solo puede abordarlo desde un punto de vista muy teórico y, por lo tanto, pues muy limitado, con lo cual, y muy teórico en base a la teoría que haya ido elaborando un ser humano, con lo claro, cual, de momento estamos tranquilos. Volvamos, si os parece, nos queda poco tiempo, Antonia. a los tipos de asesinatos y algunos casos. Hemos hablado de la implicación de menores que han asesinado motu propio, pero luego
hay menores que han asesinado en el seno familiar inducidos por otros, por mayores. En los años 80, tú acababas de nacer, hubo un caso que impactó mucho a la sociedad española, que fue el caso que luego se llamó el de la Dulce Neus. La Dulce Neus, que era Neus Soldevila, pues indujo a su hija Marisol, de 14 años, a asesinar a su padre. Sí que era una familia donde los malos tratos eran habituales por parte del padre hacia los hijos y a la mujer, o sea que los metía en una zanja, a veces incluso se había dicho que había simulado matarles, como si le disparase con la escopeta, etcétera, etcétera. O sea que era una familia con sucesos muy duros. Y al final, pues la madre, Neus de Vila, induce a su hija menor a que mate a su padre, porque si lo mata ella, claro, se va a la cárcel y todos los demás hijos quedan desprotegidos. Em, la verdad es que es curioso el caso, porque claro, dices, claro, induce a su hija, pero es que al final su hija se queda con el estigma de que ha matado a su padre. Fue un caso muy, muy curioso, muy, muy truculento, muy duro, ¿no? Bueno, que inducir a los menores a que cometan asesinatos, sea dentro de la familia o fuera. En este caso fue dentro de la familia. ¿Cómo ves tú el tema eso de los inductores? Ya no solo al niño que acaba, porque claro, el poder de los padres sobre los hijos es fuerte, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a esas personas que son capaces de inducir a sus hijos a que cometan asesinatos a sus hijos menores? Bueno, yo creo que el caso concreto que has sacado, estamos hablando de lo que bajo mi punto de vista, y sin ser psicóloga, pero por los datos que son muchos y que nos han ido llegando, creo que estamos hablando concretamente de una personalidad muy narcisista, con un trastorno narcisista grave, probablemente con un trastorno psicopático de la personalidad también. Por lo tanto, nos encontramos ante una persona que tiene determinadas características, como son un alto nivel de manipulación de su entorno para consecución de sus propios objetivos, que pueden ser lícitos o ilícitos, necesarios o no necesarios. Nos encontramos también ante una persona que va a utilizar el engaño, la autojustificación, para poder conseguir siempre sus fines, y que no va a tener remordimientos al respecto, y que además pues no va a tener la capacidad de desarrollar o de sentir esas emociones que sentimos las personas que no tenemos estas características psicopatológicas, y que por lo tanto pues el mundo es un patio de recreo para ellos, ¿no? No existe bueno, pues esa sensación, no esa sensación, sino esas emociones, esos lazos emocionales afectivos para con los otros miembros de la familia, sino que anteponen sus necesidades, las que sean, en este caso económicas, y también de estatus, a las necesidades, a las prioridades y a todo lo que tenga que ver con terceros. Y con terceros me refiero a sus propios hijos, a su propia pareja Ujú, y a su propio entorno de amigos y familiares, pues más de familia más extensa, ¿no? ujú, Entonces, estamos ante una situación en la que esta persona, Neus, maneja completamente el contexto, lo manipula a su antojo y a su favor, para que efectivamente sus hijos consideren que la figura paterna pues tiene que ser eliminada, más allá de la existencia de un posible, que no digo yo que no, maltrato hacia los hijos, psicológico, incluso en algunas ocasiones físico, ujú. psicológico también hacia su mujer, pero hablamos de esa reacción absolutamente desproporcionada, y que además no solo no es una reacción desproporcionada, sino que encima induce a menores, deteriorando totalmente su desarrollo Claro. en esta actividad criminal, que es tremenda, que es pues inducir a sus propios hijos a matar a su padre. Bueno, porque realmente se ha cargado la vida de esa hija, ¿no? Quiero decir que De todos los hijos en general, yo de creo, todo, porque la todo. que tomó la decisión, no la, fíjate que, bueno, sí, toma la decisión, pero la que finalmente
es lo que quiero decir. La que finalmente comete el crimen, esa es la niña de 14 años. Estuvieron a punto los hermanos mayores, los gemelos. En esa circunstancia habrían tenido consecuencias penales porque sí, estaban ya dentro de una edad Claro. en la que en España tenemos esa ley penal del menor y habría tenido esa consecuencia legal, pero la consecuencia emocional, la consecuencia psicológica es en realidad para toda la familia, porque incluso si hablamos de los hermanos más pequeños, que podemos pensar que realmente no estuvieron tan involucrados en esta circunstancia, no solo en la del asesinato, sino en la de la manipulación, no dejan de ser personas que han vivido como un miembro de su familia asesina a otra y además se convierte en un caso tan mediático y que es analizado y hablado y comentado por toda la sociedad española, el impacto es muy fuerte. Y esos asesinos, perdón, esos asesinos Que no. dentro de la propia familia o que matan o que hay un complot familiar para matar a otras personas, em, ¿cómo son? O sea, son, o depende del asesinato que cometan, sea sexual, sea por venganza, sea por ideología, supongo que llegan a negar, como muchos asesinos que pasan años y niegan, no, no, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. ¿También tienden a negar el crimen o se vanaglorian de ello? Va a depender mucho del asesino, más que de la motivación, más que de la circunstancia, va a depender mucho de los mecanismos psicológicos que tenga cada asesino. Vamos a ver asesinos que van a poner en práctica todas sus habilidades de autoconvencimiento, de negación, son capaces incluso algunos de disociar y convertir una realidad en algo completamente distinto y defenderlo a capa y espada porque lo asimilan de esa forma. Llega un momento en el que la realidad ya no existe para ellos y está distorsionada. Y de ahí al otro extremo, pues vamos a encontrar un abanico enorme, desde el que no puede afrontar que efectivamente ha cometido esos delitos y necesita esa disociación o esa distorsión de la realidad para poder seguir conviviendo con uno mismo. Está también, bueno, pues el que lo acepta, el que lo asume, el que sabe que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, vemos hace poco también salió a la luz el caso del agresor sexual en serie francés, que era un médico cirujano que había agredido a cientos de niños Sí, sí. durante su carrera y además lo había documentado con todo lujo de detalles. Pues una persona que reconoció los hechos asumiendo que era una necesidad que había considerado que tenía que satisfacer y se había abandonado a esa necesidad, pues ahí hay un reconocimiento pleno, ¿no? de la circunstancia. Y luego pues vamos a tener los que efectivamente además dan un paso más y se vanaglorian de lo que han conseguido y consideran que lo que han hecho pues o era bueno o las víctimas se lo merecían por el motivo que consideren. Hay un asesinato histórico del que hablas, que es de los Goebbels, del bueno, jefe de propaganda del nazismo, que asesinan a sus 6 hijos en el búnker, que tú Ujú. titulas ese capítulo, ¿no? Sin mi Führer, ¿no? Em, y además viene a demostrar que no solo estos asesinatos, estas cosas tan horrendas ocurren en familias desestructuradas, en una familia especial, claro. Y bueno, por admiración al Führer, por estar con él hasta las últimas consecuencias, y supongo que por miedo a que, a que les torturasen una vez detenidos bueno, Aliados. por los aliados, ¿no? Aunque yo no Son sé si, capaces de asesinar a sus propios no hijos. sé si eso se puede considerar un asesinato o un suicidio colectivo. No, no, es que Porque, asesinaron a los ya, niños. ya, ya, pero bueno. Claro, dice Victoria que recopila ese caso no por las muertes con las que colaboró Goebbels sin haber empuñado un arma, ¿no? ¿Lo dices? De lesa humanidad, ¿no? ¿Lo dices o no lo Sino, dices? sí, lo dice, sino que ella lo recoge por esa violencia que es dentro de una familia, claro, ese asesinato, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza de esa gente, aparte de todo lo que ya conocíamos? Sí, a ver, me gusta siempre incluir porque en Asesinas también incluye un caso
Ilse Koch del nazismo, porque es otro de mis grandes intereses en las ciencias sociales. De hecho, en sociología pues, me especialicé en este tema y llevo 30 años leyendo sobre el holocausto nazi. Y me gusta pues, introducir estos temas porque van más allá de... Hablamos de un fanatismo que va más allá de lo que hemos conocido desde el punto de vista político, porque conocemos el fanatismo religioso, también el fanatismo político, pero no a escala nacional, con unos datos y unas dimensiones como las que se conocieron en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, este caso concreto, ahí habéis tocado conceptos muy concretos y muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es ese suicidio colectivo, ¿no? El Mm. suicidio colectivo sería aquel en el que cada uno de los integrantes del suicidio se suicida por su Decide. propia mano. Mm. No hablaríamos de este caso, sino que hablaríamos, por ejemplo, de lo que se denomina un suicidio ampliado. Es decir, que los padres, en este caso, por la gran preocupación del futuro de sus hijos, pues deciden asesinarlos porque ellos además no van a estar ni van a ser capaces de protegerlos, ¿no? Ujú. Hay que tener cuidado con el suicidio colectivo porque lo podemos confundir con lo que conocemos como, en algunos casos, violencia vicaria, que aprovecho siempre para decir que la violencia vicaria en criminología no existe, no se llama así. Ah, La Sí. Mira que está de moda hablar de en eso en todos los los medios de medios. comunicación, continuamente. Claro, pero el término como tal, violencia vicaria, en realidad algo vicario, bueno, aparte de ser importante, como puede ser un vicario, un ministro de Dios, Claro. en psicología lo vicario es lo que se realiza por aprendizaje, por imitación, es decir, que yo maltrato a mi madre porque he aprendido a maltratarla porque mi padre la maltrata. Ujú. Imito esa conducta, eso es una violencia vicaria. Sin embargo, la que se produce cuando un progenitor, me da igual que sea un hombre o una mujer, asesina a los hijos para dañar a la pareja o expareja, estamos hablando de violencia instrumental, es decir, que busca un objetivo. Claro. Pero bueno, Pues, gracias por dejarme meter la cuña. todos los medios de comunicación Sí, sí, hablan de violencia americana en los de forma telediarios empleándola mal, equivocada, por equivocadamente. Yo imitación. ya me he rendido porque ha habido incluso periodistas de medios muy conocidos en España que me lo han preguntado y luego han dicho, bueno, lo voy a usar igual porque todo el mundo ya sabe que la violencia Ya vicaria está, existe. pues Ya nada, queda pues integrado en el lenguaje periodístico. ya Así está, es. en el mal lenguaje periodístico. Me rindo un poco, porque Mm. luego hay veces pues que como ahora, pues si puedo aclararlo, lo aclaro. Pero ese suicidio ampliado, pues hay veces que se puede determinar como en realidad lo que no es, que es ese suicidio ampliado, y lo que sí es la violencia instrumental entre miembros de una misma familia. Entonces, aquí hay podemos sumar muchas cosas. Podemos hablar también de ese tipo de familias que siente que lo que hay fuera es amenazante. Podemos hablar también de ese delirio compartido que viene mucho, por supuesto, del fanatismo, sobre todo de ella, porque de hecho Goebbels era bueno, antes de que, y ya de verdad que me callo cuando me digáis, Goebbels era contrario, venía de una facción contraria a la elección del propio Hitler como líder del partido. Lo que pasa es que, bueno, pues luego ya se va acercando a esa figura, la de Hitler, y termina siendo realmente su mano derecha y una de las grandes figuras propiciatorias. Pero la fanática era Marga Goebbels en ese sentido, era la que en todas las ocasiones en las que se hubiera podido escuchar su pensamiento decía que efectivamente un mundo sin el Führer no lo quería ni para ella ni para ningún miembro de su Y familia. fue la Goebbels, ejecutora realmente de la que ejecutó los hijos. A los además, dos es la estaban. mano ejecutora, efectivamente. Y los Goebbels, de dos hecho, pues, provenían antes de, habían tenido relaciones afectivas de amistad con judíos precisamente y familiares. Goebbels había tenido novia.
judía y no había tenido ningún problema. O sea, él no tenía un origen especialmente antisemita, ni tampoco, sí es verdad que era una persona que tenía unas ideas extremistas, pero ni siquiera era fruto de su devoción, como digo, Hitler. Y sin embargo, si vemos la trayectoria vital de Marga Goebbels, pues tenemos ahí el fanatismo que lleva pues a este crimen, matar a todos sus hijos en el búnker, pues envenenándolos. Ya sé que Aníbal, bueno, tú no lo ves, pero me da así con la pierna, ¿eh? Que va, que hay que ir acabando, lo sé. Pero hay un tema, bueno, hemos hablado, hay muchos tipos de sentencias, supongo, pero ¿sigue existiendo en nuestro ordenamiento jurídico el destierro? Es decir, pues una familia en un determinado lugar mata a varias personas, como es el caso de los gemelos Montoya. ¿Sigue existiendo esa figura jurídica, el destierro? Pues hasta lo que yo sé, no, pero me pillas en un renuncio Ujú. en este sentido. Puede que sea, que ya no exista, ¿no? Yo creo que no. Ujú, Tenemos ya la figura jurídica del destierro en ese ujú, sentido. Yo ujú. creo que no tenemos esa capacidad legal. Bueno, el Ajá. alejamiento sí, ¿no? Bueno, Sí, El sí, prohibir que eso sí, claro, pues sería una orden de una alejamiento. cosa parecida. No, pero no es igual. Bueno, ya, No, ya, no, claro, bueno, porque tú puedes residir en el mismo lugar, pero a unos metros de distancia, claro, supongo, ¿no? Victoria, y el mm, destierro es que te vas, claro, como claro. se desterró al Cid, que no había Eso, cometido ningún crimen. Bueno, claro, ahí estamos hablando de que tu residencia y tu profesión y bueno, tu vida en general se tiene que desarrollar fuera de las fronteras nacionales. Entiendo que esa sería la figura legal del destierro. ujú, Personalmente creo que no. Y luego tendríamos esa medida que se toma para pues, evitar los encuentros y esa potencialidad del riesgo en cuanto a la orden de alejamiento, que depende, pues que puede ser más o menos, y, o sea, quiero decir, puede ser de 100 metros, de 500 metros, de la distancia puede variar y también puede variar respecto de los lugares, ¿no? Puede ujú, que sea de su lugar de trabajo, de la víctima a proteger, ¿no? O de su lugar de residencia, o que sea en cualquier lugar donde se encuentre la víctima. Ahí hay distinciones también. Pero el destierro, personalmente, creo que no me que ya no suena ya. existe. Pero no tengo la seguridad. Bueno, suelen ser bueno, reincidentes este tipo de asesinos y además cuando se les intenta reinsertar pueden tener esa capacidad de engañar, de aparentar que sí que están redimidos, que sí que ya están preparados para reinsertarse en la sociedad o depende también del tipo de asesino. ¿O hay un denominador común en este tipo de asesinos? Va a depender muchísimo de varios factores. Uno de ellos es las propias herramientas que tenga la persona, sus características individuales con las que haya nacido y que van a, bueno, pues sumar un puntito determinante en esto. Por otro lado, va a ser también fundamental la rehabilitación que se Claro. realice. Si la rehabilitación es apropiada, individualizada, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Si la reinserción es también adecuada, es decir, si vamos por ejemplo, si uno de los factores que ha llevado a una persona a cometer un asesinato es que está inmersa en una familia antisocial, en una familia poco afectiva, en una familia pues, que tiene unas características negativas para este tema, si le devolvemos a esa familia, la reinserción no está siendo exitosa, la probabilidad de que vuelva a reincidir sube. Por lo tanto, son muchos los pilares a tener en cuenta en eso, ¿no? No tenemos grandes patrones comunes, sobre todo porque la rehabilitación y la reinserción eh, a día de hoy, por lo menos en España, se hace lo que se puede y no son todo lo efectivas que deberían ser, o sea, porque las medidas eh, políticas sobre la violencia que, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad está haciendo no están siendo resolutivas, no están siendo eficaces.
Bueno, por un lado tendríamos las políticas criminales, es decir, lo que tenemos antes de que se realice Esas tampoco. el crimen. Luego tendríamos lo que hacemos una vez que ya se ha cometido el crimen, tanto con la víctima como con el victimario, y después ese seguimiento hasta esa rehabilitación de ambos, la rehabilitación de víctima o víctimas y la rehabilitación de los criminales. Ahora mismo, por ejemplo, hablas del Ministerio de Igualdad, ¿no? Pues, y esto es una opinión también muy, muy personal, pues estamos viendo cómo siendo uno de los países, por no decir el país, con mayor evolución en legislación relacionada con la violencia de género, con la violencia que es más amplia contra las mujeres, como puede ser pues, la violencia estructural, la violencia sexual, la violencia dentro del entorno profesional, etcétera. Somos uno de los países más avanzados en legislación, sin embargo, eso no se está traduciendo en una efectividad en números de criminalidad. Y eso pues tiene mucho que ver, bajo mi punto de vista, con una carencia de preparación previa, social, cultural y educativa de la sociedad en la que hemos impuesto esas legislaciones. No hemos entendido, porque no se ha trabajado en ello, cuáles son las necesidades, que son reales. La necesidad de la legislación es real, pero necesitamos que la sociedad lo entienda y para Claro. eso tenemos que educarla. Y para mí ese punto pues ha estado un poco más cojo, ¿no? Entonces es que es tan grande el proceso y son tantos los puntos que hay que tener en cuenta Lo que pasa es que que como pasa en tantas cosas, sobre todo en la política, miramos a corto plazo, no a medio y largo, porque eso no interesa. Entonces, hacer planes de que cualquier cosa a largo plazo, hoy en día, esa es mi opinión particular, a los políticos que tenemos no les interesa. yo creo que viene, fíjate, hasta de la mano de la política en general. El cortoplacismo yo creo que es uno de pues, de los grandes errores en política en Ujú, general. ujú. Pero bueno, como tampoco soy político, Bueno, no sé decir ni cuáles yo son las tampoco. limitaciones que tienen ni las necesidades. Dejémoslo, Victoria, dejémoslo para otra cosa. Oye, Bueno, tenemos que despedir. Cuando yo le doy a Antonia por debajo de la mesa, no es porque no esté de acuerdo con el invitado, es porque luego en el montaje, en la preparación del montaje, luego vienen los demás y me dicen, este tiempo no nos va bien para el programa, para hacer luego montaje. Bueno, pero no es cosa tuya ni de... seguiríamos hablando mucho. Lo que sí, bueno, hemos hablado de crímenes de venganza por ideología, Sí, sí, hay sexuales, muchísimas cosas. de muchos, de matar por matar, que no, de los hermanos, Fi- los Bender, ¿no? Me Mira, parece claro, y otros que no se sabe por qué, bueno, yo por qué tengo ahí matar. un capítulo que ella toca que es las bandas de los Tyson, me parece, Sí, que me tenía apuntado porque me recordaba una banda de esos de las películas del oeste. sí, sí. Digo, oye, esto me recuerda a aquello. Pero bueno, está plagado de familias asesinas de todo tipo. Lo mejor es que los oyentes, los que nos están viendo este libro, Familias Asesinas, pues que acaba de salir. En todo el eh, mundo, ¿eh? En España, sí, Alemania, sí, Estados Unidos, muchos, que este tipo de crímenes y cualquier otro crimen no es específico de ningún país, desgraciadamente, que se extiende a lo largo y ancho del mundo. Hemos tocado solo algunos casos, hay muchísimos más dentro del libro, además Victoria lo explica muy bien, explica pues los antecedentes y cosas que cómo vivía esa familia, cosas que habrían podido desencadenar pues la conducta de esas personas y es muy ameno. Yo lo recomiendo, lo recomendamos los dos, Familias Asesinas, de los casos Pinolia. de Pinolia, los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a la luz de la criminología. No se lo pierdan. Muchas gracias, Victoria Pascual, por hacer un buen rato de tertulia con nosotros, hablando del libro, hacer ese apartado entre las 100 cosas que haces, que son muchísimas. El tiempo cada vez es más corto para los que estamos en medio de comunicación y para los escritores, y no sé qué pasa con el tiempo Que cuántico, pasa pero muy bueno. rápido.
historias del bien y del mal, como diría nuestro amigo César Alcalá, que estuvo aquí hace poco hablando también de otro libro suyo, de los crímenes del malismo. Lo vamos a incluir este programa tuyo dentro de la serie de Crímenes del Viajero Cuántico. Y muchas gracias por estar con nosotros, por ser tan amable, por explicarte también, por tener esa santa paciencia ante cualquier tipo de pregunta. Estaba mirando a ver si la veo ponerse nerviosa. Oye, en No, ningún momento. Con... pero ni se pone ella ni ninguno de nuestros invitados porque se conocen muy bien los temas que tratan. Bueno, luego nos dicen que lo pasan de maravilla. Bueno. Así es, yo he pasado un rato fantástico, os agradezco Aníbal, Antonia, esta invitación y también muchísimo que compartáis conmigo pues, a vuestros oyentes, espectadores de este programa tan bonito que es El Viajero Cuántico. Y nada, yo encantada de haber estado con vosotros y os lo agradezco mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Cuídate luego, mucho. Hasta adiós. luego, Hasta luego. buena Adiós. tarde, noche. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.